El hospital no figuraba en los registros públicos con ese nombre. Oficialmente era un sanatorio provincial construido a finales del siglo XIX para tratar enfermedades nerviosas, agotamiento mental y trastornos que en aquella época aún no tenían nombre. Pero entre los habitantes de la región era conocido de otra forma. Nadie lo decía en voz alta. Bastaba una mirada. El hospital de las voces susurrantes. El edificio se levantaba en una colina aislada, rodeado de árboles altos que bloqueaban el viento. No era un lugar ruidoso. Nunca lo fue. Y sin embargo, todos los que entraban coincidían en lo mismo. El silencio allí no estaba vacío. Estaba lleno de algo que parecía esperar. Los primeros informes médicos hablaban de pacientes tranquilos, cooperativos, incluso educados. Personas que no gritaban, no se agitaban, no mostraban signos evidentes de delirio. Pero por la noche, según las enfermeras, ocurría algo distinto. Los pacientes comenzaban a hablar. No a los médicos. No entre ellos. Hablaban hacia la oscuridad. No elevaban la voz. Susurraban. Las enfermeras anotaron que los susurros no eran caóticos, no eran balbuceos sin sentido, eran frases completas, confesiones, relatos detallados de hechos que los pacientes no podían haber presenciado, crímenes sin resolver, muertes ocultas, pensamientos íntimos de personas que jamás habían conocido. Al principio, los médicos atribuyeron el fenómeno a su gestión colectiva, un efecto psicológico provocado por el entorno. Pero pronto surgió un patrón imposible de ignorar. Pacientes sin relación alguna entre sí comenzaban a susurrar las mismas frases, exactamente las mismas, palabra por palabra, en habitaciones distintas, en alas separadas del hospital. Una enfermera escribió que, una noche, al pasar por el pasillo central, escuchó una frase repetirse detrás de varias puertas cerradas, como un eco organizado. Decía que alguien había muerto sin ser visto, que el cuerpo había sido ocultado, que nadie lo buscaría. Días después, un cadáver fue encontrado en un pozo abandonado a kilómetros del hospital. El caso jamás se resolvió oficialmente. Los médicos comenzaron a interrogar a los pacientes durante el día. Ninguno recordaba haber hablado durante la noche. Algunos negaban incluso haber dormido. Otros afirmaban escuchar una voz que no sentían como propia. Una voz que no ordenaba. Solo preguntaba. Las preguntas eran siempre las mismas. ¿Qué habían hecho? ¿Qué habían visto? ¿Qué guardaban? Aquí es donde el hospital empezó a transformarse. Se habilitó una sala especial de observación, paredes acolchadas, una sola cama, sin objetos personales. Los pacientes que eran trasladados allí comenzaban a susurrar antes incluso de cruzar la puerta, como si supieran lo que ese lugar esperaba de ellos. Un médico jefe dejó constancia de algo inquietante. Dijo que las confesiones no parecían aliviar a los pacientes. Al contrario, cada confesión los dejaba más vacíos, más silenciosos durante el día. Como si algo se les hubiera extraído durante la noche. Con el tiempo, los susurros dejaron de limitarse a los pacientes. Algunos miembros del personal comenzaron a experimentar lo mismo. Enfermeras que hablaban dormidas. Guardias nocturnos que murmuraban nombres ajenos. Un médico confesó haber despertado pronunciando una fecha que no reconocía, pero que luego descubrió correspondía a una ejecución pública olvidada. Los archivos muestran que, a partir de cierto punto, el hospital dejó de recibir pacientes comunes. Solo llegaban casos específicos, personas que aseguraban escuchar voces antes incluso de ser internadas, individuos atormentados por recuerdos que no les pertenecían. Uno de ellos, un hombre sin antecedentes clínicos, escribió una frase antes de morir. No son voces que hablan,
Son recuerdos que buscan boca. Aquí, si estás escuchando esta historia y te atraen los lugares reales donde la mente humana se fractura de formas imposibles, suscríbete al canal. Hay archivos que aún siguen susurrando. El punto de quiebre ocurrió una noche sin luna. Los registros indican un apagón total. Cuando la electricidad volvió, el personal encontró a varios pacientes sentados en sus camas, despiertos, en completo silencio. Ninguno respondía a estímulos, ninguno reaccionaba al dolor, pero todos tenían la misma expresión. No miedo, no angustia, alivio. En el centro del hospital, en la sala principal, encontraron algo aún más perturbador. El libro de registros nocturnos estaba lleno, no con la letra del personal, con diferentes caligrafías, decenas de ellas, como si cada paciente hubiera escrito una confesión final. Muchas de esas confesiones describían hechos que aún no habían ocurrido. Un médico intentó cerrar el hospital de inmediato. Envió informes a las autoridades sanitarias. Nunca obtuvo respuesta. En cambio, recibió una orden breve: continuar la observación y reducir el personal al mínimo. A partir de ese momento, las voces dejaron de susurrar por la noche. Comenzaron a hacerlo durante el día. Visitantes ocasionales afirmaron escuchar murmullos provenientes de las paredes, no de las habitaciones, de la estructura misma, como si el edificio hubiese aprendido a repetir lo que había escuchado durante años. Un investigador posterior propuso una teoría que jamás fue aceptada oficialmente. Sugirió que el hospital no provocaba las confesiones, las recopilaba, que funcionaba como un depósito de lo no dicho, un lugar donde los recuerdos reprimidos, las culpas colectivas y los secretos humanos encontraban salida. Según esa teoría, los pacientes no estaban confesando, estaban siendo utilizados como canal. El hospital fue clausurado sin anuncio público. Los pacientes restantes fueron trasladados. El edificio quedó sellado, ventanas tapiadas, puertas reforzadas, pero los informes no terminaron allí. Durante años, vecinos afirmaron escuchar susurros al pasar cerca del lugar. No frases completas, no nombres, solo fragmentos, como si algo intentara reconstruir historias perdidas. Lo último que se sabe del Hospital de las Voces Susurrantes proviene de una grabación encontrada décadas después. Una cinta deteriorada, registrada por un técnico que entró al edificio abandonado para evaluar su demolición. En la grabación no se escucha ninguna voz humana clara, solo un murmullo constante, y al final, una frase susurrada con absoluta nitidez: todavía faltan confesiones. Si este archivo te dejó inquieto, suscríbete. Algunas historias no buscan ser entendidas, solo escuchadas,